Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, en esta preciosa mañana, porque es un gozo, es un regocijo poder estar en tu casa. Señor, no en vano el salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Señor amado, porque no hay gozo como el gozo de reunirnos juntos como iglesia delante de ti para adorarte y exaltarte. Señor, y ahora que vamos a escuchar tu palabra, quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, obres en nuestras almas por medio de la Escritura. Señor, de todo lo que nosotros podemos necesitar en este día, lo que más necesitamos es escuchar tu voz. Y esa es una verdad, Señor, tanto en la vida de los niños, como en la vida de los adolescentes, como en la vida, Señor, de los adultos. Señor, y por eso te rogamos que en esta mañana tengas a bien, oh Dios, saciar nuestras almas, Señor, de Cristo, el pan de vida. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. En esta mañana suplicamos, Señor, tu favor para la primera iglesia bautista de Dumas. Señor, oramos por el pastor, Señor Chuy, Dios mío, mientras él proclama tu palabra. Quiero rogarte, Dios mío, que tú lo uses con poder, que tú pongas tu palabra en su boca y que él proclame fielmente, Señor, lo que tú quieres comunicarle a tu pueblo. Bendice a esa iglesia local, oh Dios, para la gloria de tu nombre, Señor, el gozo de ellos y el bien de la ciudad de Dumas. Señor, te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos en esta mañana, rogándote que tú, Señor, nos hables y nos bendigas. Oramos, Señor, en este día por nuestros hermanos que están de viaje. Suplicamos, Señor, por ellos, que tú los guardes en el camino, que tú los libres de accidentes, que tú los guardes de todo mal, que tú les concedas, Señor, tener un buen tiempo, Señor, donde quiera que ellos vayan. Señor, y te ruego que tú los traigas de regreso a casa con tu cuidado, Señor, con tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos la seguridad que cada día se cumple en nosotros tu palabra cuando dijiste: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermosa seguridad tenemos nosotros en Cristo. Amado Padre Celestial, una vez más, bendice a tu pueblo, santificándonos, Señor, y salvando a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar nuestra exposición de los versículos que acabamos de leer. Y aunque leímos desde el versículo 18 hasta el versículo 29, en esta mañana vamos a estar enfocando nuestra atención específicamente en los versículos 22 en adelante, hasta el versículo 24. Y quiero, a manera de introducción al mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes en esta mañana, quiero recordarles, hermano, hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. El texto que acabamos de leer, partiendo del versículo 18 hasta el final del capítulo. Recuerden, hermano, que este texto mencionábamos que era el clímax de la carta a los hebreos. Es la conclusión del mensaje donde él resume la mayoría de las exhortaciones y advertencias que él le hace a su iglesia a través de la carta. Y la semana pasada estuvimos viendo específicamente que el autor enseña y exhorta a estos hermanos que estaban considerando regresar a su antigua religión. Él los exhorta a continuar adelante, que es la exhortación que se repite a través de toda la carta. Él los exhorta a mantener firme la confesión de fe que ellos habían hecho. Y esta exhortación, hermano, que él les hace en estos versículos, él la hace haciendo una comparación de contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y la semana pasada vimos cómo que el argumento del autor era este. Era inútil regresar atrás. No tenía sentido regresar al antiguo pacto
cuando consideraban, teniendo en mente, considerando, hermano, el contraste que había entre las restricciones del antiguo pacto y la libertad que ahora tenían en el nuevo pacto en Jesucristo. Y el argumento básicamente es este: debido a la libertad que tenemos en Cristo, retengan su fe. Debido a la libertad, a la libertad que tenemos de entrar sin restricción a la presencia de Dios, retén tu fe. Valora esta libertad gloriosa que tenemos en el nuevo pacto. Una libertad que los hermanos, los santos del Antiguo Testamento no tenían. Y por esa libertad ellos debían seguir adelante. Pero no solamente ellos, nosotros también. En Dalhart Texas, en el 2023, debemos continuar la carrera de fe que tenemos por delante, porque la libertad que tenemos en Cristo vale la pena. Es una libertad no solamente de entrar a la presencia de Dios, sino también una libertad del poder, del dominio del pecado y de nuestra culpabilidad. Pero en estos versículos que vamos a ver hoy, Él da otra causa, otra razón por la cual ellos deben de seguir adelante. Otra razón por la cual ellos no deberían volver atrás al antiguo pacto. Y el argumento de Él en estos versículos es este: debido al gozo que tenemos en el nuevo pacto, vale la pena sufrir y seguir adelante. El gozo que se nos ha dado en el nuevo pacto sobrepasa toda la adversidad, todo el sufrimiento y todas las adversidades que podamos enfrentar por seguir a Cristo en este mundo. En esta mañana, hermanos, quiero predicarles un mensaje titulado El gozo de la comunidad del nuevo pacto. El gozo de la comunidad del nuevo pacto. Amados hermanos, y una vez más, el argumento, quiero dejar en claro y repetir nuevamente el argumento que vamos a estar demostrando en esta mañana. Ellos debían permanecer firmes por causa del gozo que en Cristo la iglesia, que es la comunidad del nuevo pacto, tiene. Gozo que contrasta con el terror que experimentaron los israelitas en el monte Sinaí. Y quiero que mires nuevamente, hermano, estos versículos conmigo. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 22. Dice: tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la miriada de ángeles. Lo primero que quiero considerar con ustedes, amados hermanos, es acerca del gozo de la comunidad del nuevo pacto, es esta. Y es que es un gozo que surge de una mejor experiencia de adoración. El gozo que experimenta la comunidad del nuevo pacto, que es la iglesia, es un gozo superior porque surge de una mejor experiencia de adoración. Recuerda, hermanos, que una de las palabras o uno de las expresiones que se repite en la carta a los hebreos es mejor. Jesús es mejor. Y Él está demostrando por qué ahora el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y es mejor, ¿por qué? Porque en el nuevo pacto Jesucristo como mediador provee una mejor experiencia de adoración para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba en camino a Sinaí, y Dios los advierte a no acercarse al monte porque él iba a descender, Dios le dice al pueblo, amados hermanos, que se preparen. Tenían que santificarse porque Dios iba a descender sobre el pueblo y ellos tenían que mantenerse alejados. Y dice el texto, hermano, en el verso 21, que era tan terrible porque el monte humeaba, había fuego, había ángeles, trompetas que sonaban, y dice que no podían soportar
aquella experiencia. Lo que Israel tuvo en Sinaí fue una experiencia aterradora de adoración. Porque aún en el terror que ellos estaban experimentando, ellos estaban reconociendo no solamente su pecado, sino también la grandeza y la superioridad de Dios sobre todas las cosas. Ellos al experimentar el terror que ellos sentían, ellos estaban, hermanos, adorando a Dios por la santidad sublime de Dios. Que by the way, como dicen los americanos, la santidad de Dios es uno de esos atributos que debe causar terror en aquellos que no conocen a Cristo. Porque debido a la santidad de Dios y a nuestro pecado, todos aquellos que están sin Cristo están bajo justa condenación. Y estos hermanos, los israelitas, al borde del monte Sión, estaban adorando. Al borde del monte Sinai, perdón, estaban adorando a Dios, pero era una experiencia aterradora. Y en el versículo 22 dice: vosotros en cambio os habéis acercado. Y fíjate cómo dice: vosotros en cambio, o sea, a diferencia de ellos, ustedes se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miríadas de ángeles. Hermanos, y esta expresión, miríadas de ángeles, es significativa en el texto por dos razones. La primera, porque en la experiencia de adoración de Sinaí, cuando Dios desciende sobre el monte, Dios da la ley por medio de ángeles. En el monte Sinaí, los ángeles tuvieron un ministerio de terror. Porque el ministerio debiera infundir terror en el pueblo, para que ellos pudieran reconocer la santidad y la grandeza de Dios. Pero ahora Él dice: ustedes en cambio se han acercado a la ciudad de Dios. O sea, todas estas descripciones, monte de Sión, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo y la Jerusalén celestial, son expresiones que son sinónimos, que hablan de la iglesia. Y dice, hermano, que también se han acercado a multitudes de ángeles. Y la expresión multitudes de ángeles, hermanos, en la manera en la que está escrita en griego en este texto, implica una multitud de ángeles que se ha reunido para una gozosa celebración de adoración. Esa es la idea del pasaje. La miríada de ángeles, la multitud de ángeles, la imagen que transmite es como la de un welcome party, que están dándole la bienvenida a la iglesia a una celebración de adoración gozosa. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los ángeles estaban encargados de mantener al pueblo alejado, infundiendo terror. En el Nuevo Pacto, Jesucristo, por medio de Cristo, la iglesia tiene ahora una mejor experiencia de adoración. Amados hermanos, y esa mejor experiencia de adoración produce un gozo inefable en el alma del creyente. De la misma manera que en el Antiguo Pacto la adoración producía terror por el carácter inadecuado de los adoradores y la suficiencia y la grandeza de Dios, en este nuevo pacto la adoración a Dios produce gozo. Y ese gozo que se desprende de la adoración a Dios era un gozo por el cual valía la pena seguir a Cristo. Porque no hay nada que produzca tanto gozo como el gozo de adorar al Dios vivo y verdadero. Amados hermanos, y quiero resaltar esta expresión porque es bien importante. En estos ángeles estaban dando la bienvenida a la iglesia, a la ciudad del Dios vivo, para una fiesta de adoración gozosa a Dios. Ahora bien, hermanos,
La adoración, esta adoración en el nuevo pacto era mejor y más gozosa que la adoración en el antiguo pacto. ¿Sabes por qué? Porque esta era una adoración que se caracteriza por una cercana relación a Dios. Es por eso que la adoración del nuevo pacto es fuente de gozo, porque está caracterizada por una cercana adoración, una cercana relación y comunión con Dios. Como le decía, hermano, hace un momento atrás, en el versículo 22, cada una de estas expresiones, Monte Sión y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, transmiten la misma idea y hace referencia a la reunión de Dios mismo con su iglesia, donde Dios mismo nutre, cuida y guía a su pueblo. Es, hermano, cuando dice ustedes habéis llegado, habéis acercado a la ciudad de Dios, lo que el texto está diciendo, ustedes han venido a estar en comunión íntima con Dios. Ustedes se han acercado a Dios mismo. Y fíjate cómo dice en el texto, hermano. En el verso 23 dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y dice: y a Dios, el juez de todos. Vamos, hermanos, la adoración en el nuevo pacto, la adoración que celebra la iglesia, que es la comunidad en el nuevo pacto, la comunidad de Dios del nuevo pacto, es una experiencia de adoración gozosa, porque se caracteriza por una adoración que, a diferencia de la adoración en el Antiguo Testamento, esta adoración se caracteriza por estar cerca, por una cercanía a Dios mismo. Es Dios la fuente de gozo en nuestra experiencia de adoración. Y ese gozo no lo podemos, hermano, no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. Déjeme decirle algo, hermano. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Detrás de cada intento de pecado, o lo voy a decir de esta manera, todos nosotros sabemos, no importa si usted es cristiano o no, todos nosotros sabemos que el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? No importa si eres cristiano o no, todos sabemos eso. Todos sabemos que a la corta o a la larga el pecado tiene sus consecuencias. Sin embargo, no podemos dejar de pecar. El hombre sin Cristo no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Una, porque es esclavo del pecado. Y la otra es porque el hombre en su lejanía de Dios, al estar separado de Dios, todavía tiene una gran necesidad de satisfacción. Lo que nosotros buscamos en el pecado es satisfacción y gozo para nuestras almas. Detrás de cada vicio, cualquiera que sea ese vicio, lo que buscamos es satisfacción. Detrás de toda práctica de inmoralidad sexual, lo que el hombre busca, ¿qué cosa es? Satisfacción. Y cada acto de pecado constituye un acto de adoración. Y en ese pecar que buscamos satisfacción, estamos adorándonos a nosotros mismos o estamos adorando el reino de Satanás. Pero es un acto ¿de qué? De adoración. No existe tal cosa como los ateos, y esto lo hemos dicho 1000 veces. No hay ateos, hermano. El ateo, el que se dice ateo, lo único que ha hecho, su religión es la religión del hombre. Para el ateo solamente hay un Dios, el hombre. Por eso se llaman ateos. No creen en Dios, pero no creen en Dios no porque no crean en nada, sino porque ellos han sustituido a Dios en su corazón. Y lo han sustituido por fuentes. El ateo es un adorador. No es una persona no religiosa, es un adorador, porque se adora a él mismo buscando satisfacción. Pero ninguna experiencia de adoración
fuera del nuevo pacto produce verdadera satisfacción. Tú puedes adorar lo que tú quieras. Te puedes adorar a ti, puedes adorar tus vicios, puedes adorar tu familia, puedes adorar tu trabajo, puedes adorar, entregarte por completo a cualquier ídolo. Ninguna experiencia de adoración produce el gozo de adorar por medio de Cristo al Dios único y verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el hombre fue creado para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y ese gozo que se desprende de la adoración a Dios, hermano, solamente es posible en el nuevo pacto. Por esto estos hermanos debían seguir adelante. Por eso tú y yo, cuando consideramos regresar atrás, quizás no al judaísmo, pero regresar atrás al mundo, porque se hace difícil la carrera, tú y yo tenemos que considerar, hermano, el gozo que se desprende de una mejor adoración en el nuevo pacto. Hermano, quiero que leas nuevamente el versículo 22. Dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles. Y una vez más, recuerda que esta expresión habla de una convocación, de una celebración gloriosa entre la iglesia y los ángeles. Y a lo que está haciendo mención, a lo que se está refiriendo aquí el autor de los Hebreos, es a lo que Juan se refiere en Apocalipsis. Quiero que mires conmigo por un momento en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Amén. Y mira el versículo 6 al versículo 11, al versículo 12. Amén. Bueno, vamos a leer hasta el 13. Apocalipsis capítulo 5, versos del 6 al 13. Y antes de leer este pasaje, recuerda, es a esto a lo que el autor de los Hebreos se refiere cuando dice: ustedes se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Dice la Biblia, hermano: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, aleluya, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiero hacer una pausa aquí. Fíjate que dice que en esta visión que Juan tiene, él ve, hermano, la totalidad de la iglesia postrada delante de ¿quién? Del Cordero, en una actitud de adoración a Dios. Y dice, hermano, y esta era una expresión, una adoración que aunque estaban postrados, no era una adoración que infundía terror, era una adoración que producía gozo. Y esto lo sabemos porque en el verso 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno
sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y mira el verso 14. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Qué maravillosa expresión de adoración, hermano. Qué maravillosa visión. Juan, Dios abrió una ventana a lo que el autor de los Hebreos describe en el versículo que estamos mirando. La iglesia de todos los tiempos, unida con los ángeles, y era, dice Juan, que eran millares de millares, millones de millones. Era un festival de adoración a Dios, en el cual todos cantaban y adoraban. ¿A quién adoraban, hermano? A Cristo, el Cordero de Dios, quien con su sangre compró gente de toda tribu, lengua y nación, y hizo de ellos un reino de sacerdotes, de hombres y mujeres, que ahora en el nuevo pacto podían acercarse a Dios y ofrecer libremente alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos, cuando la iglesia, y quiero que mires esto porque es muy importante, en el cielo todos adoran a Cristo. Cristo es el centro de la adoración en el cielo. De la misma manera, nosotros en la tierra, el centro de la adoración de la iglesia tiene que ser Cristo. La iglesia no tiene otra cosa que cantar que no sea de Cristo. La iglesia no tiene otra cosa que hablar que no sea de Cristo. Cristo es el centro de la iglesia. La iglesia no tiene otra cosa por la cual vivir que no sea la gloria de Cristo. Cuando la iglesia se reúne cada domingo, cada semana y canta la gloria de Cristo, la iglesia en la tierra se une sus voces a los ángeles en el cielo y a los santos que están en el cielo. Cuando hablo de santos, no estoy hablando de los santos de la iglesia católica, estoy hablando de los creyentes que están muertos y que están esperando la resurrección con el Cordero. Esos son los santos de la iglesia, creyentes. La iglesia en la tierra une sus voces con gozo y adora con gozo al que está sentado en el cielo, al que está sentado en el trono. Hermano, qué experiencia tan gozosa de adoración. No hay nada que produzca tanto gozo como el saber que cada vez que la iglesia se reúne, nos estamos encontrando con el Dios vivo y verdadero. Y junto con los ángeles en el cielo, aquí en la tierra, proclamamos su gloria. Mira, hermano, lo que dice el Salmo capítulo 16, verso 1. Salmo capítulo 16, verso 1. Verso 11, perdón. Salmo capítulo 16, verso 11. Amén. Antes de leer este salmo, quiero recordarle, antes de leer el versículo 11, este salmo es una proclamación profética de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto lo sabemos porque en el verso 9 dice: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocijará, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que a tu santo ver corrupción. Y cuando leemos la carta de los Hebreos, no sé si usted se recuerda, que el autor de los Hebreos usa este pasaje y lo aplica a Cristo. Y lo que vamos a leer en el verso 11 es el resultado de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, es el resultado, lo que experimentamos
en el nuevo pacto que fue confirmado con la muerte de Cristo. Dice el verso 11, me darás a conocer la senda de la vida. Y mira cómo termina el verso 11. En tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amados hermanos, evidentemente este texto está haciendo referencia primordialmente al gozo escatológico que la iglesia experimentará cuando Cristo venga, que estemos en su presencia. Pero aunque ese gozo lo vamos a experimentar cuando estemos con Cristo en gloria, la iglesia ahora experimenta parte de ese gozo. En el sentido, hermano, que como decía hace un momento atrás, cuando adoramos a Dios, cuando entramos a la presencia de Dios en adoración, cuando nos reunimos y por medio de Cristo ofrecemos el sacrificio de alabanza, hermano, eso produce gozo. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo es posible que nosotros vengamos a la iglesia y nos congreguemos como familia de Dios, como la iglesia del Dios vivo, y adoremos, y la iglesia está adorando a Dios y uniendo sus voces a millones y millones de ángeles en el cielo que adoran a Dios con gozo? ¿Cómo podemos quedarnos callados? ¿Cómo tú te puedes quedar callado? ¿Verdad? Amados hermanos, quiera Dios, y esta es mi oración, quiera Dios que tú y yo podamos encontrar en Cristo la fuente de nuestro gozo. Es por eso que para el cristiano venir a la iglesia no es una carga. Para el cristiano el venir a la iglesia no es una tarea más que tengo que hacer. El cristiano debe de anhelar que llegue el domingo para estar junto con el pueblo de Dios, adorando a Dios, porque de la adoración en el nuevo pacto es que nosotros derivamos el gozo de nuestra alma. Tú y yo debemos de anhelar con gozo que llegue el domingo para poder venir a la casa del Señor. Y cuando se termine el culto el domingo, tú y yo debemos añorar que lleguen las 6 de la tarde para venir nuevamente y adorar a Dios. Hermano, ¿qué te puede dar más gozo que estar en la presencia del Dios vivo y adorar su nombre junto a millares y millares de ángeles? Hermanos, este gozo sobrepasa toda adversidad y todo placer temporal que en el mundo podemos recibir. Cuando te sientas tentado a mirar atrás y a regresar atrás, considera el gozo que se deriva de una mejor experiencia de adoración. En segundo lugar, hermano, vamos a ir a Hebreos nuevamente. Este gozo, por el cual nosotros debemos seguir adelante, este gozo, hermano, que se desprende, no solamente se desprende de una mejor experiencia de adoración, este gozo que tenemos los cristianos bajo el nuevo pacto, es un gozo que surge sobre la base de mejores promesas. Y es por eso que es un gozo que es eterno. Mira conmigo nuevamente Hebreos capítulo 12. Y mira el versículo 23. Hebreos capítulo 12, verso 23. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Fíjate, hermanos, el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, continúa describiendo los beneficios que nosotros adquirimos en el nuevo pacto, que son la fuente
del gozo que experimenta la comunidad bajo el nuevo pacto, la iglesia. Y a diferencia del pueblo de Israel, aun cuando la iglesia, el pueblo de Israel, se había acercado a un monte que se podía tocar, ¿verdad? Un monte que ellos podían palpar, podían ver. La iglesia, la comunidad del nuevo pacto ahora tiene algo mejor, porque ellos se han acercado, y dice, a la asamblea general, iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. La expresión a la asamblea general e iglesia de los primogénitos son sinónimos que hablan, describen la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo. Ustedes han venido a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, mira cómo el autor a los Hebreos describe a la iglesia en este versículo. Dice, ustedes se han acercado a la asamblea general e iglesia, ¿de quién? De los primogénitos. Y esta es una expresión muy importante que para nosotros, hermanos, para poder entenderla, tenemos que ver el contexto bíblico de esta expresión y ver cómo contrasta, ¿verdad?, con la experiencia de Israel. En el tiempo de Israel, los primogénitos eran los que recibían la herencia de su padre. Eran los hijos, por decirlo de una manera, amados de su padre, a los que le correspondía no solamente la herencia, sino toda la bendición. ¿En qué sentido, amados hermanos, la iglesia es la congregación de los primogénitos? En el sentido, hermanos, de que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y en Cristo, hermano, recibimos una mejor herencia. La iglesia es la congregación de los primogénitos, porque los que estamos en Cristo hemos recibido, hermano, la promesa de una mejor herencia, de una mayor bendición. Y fíjate, hermano, vamos a saltar por un momento al verso 28. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Amados hermanos, el gozo de la comunidad del nuevo pacto, que es la iglesia, por la cual podemos seguir adelante, es lo que nos motiva a seguir adelante, está basado sobre la base de mejores promesas, sobre la promesa de un reino inconmovible. En Cristo, hermano, nosotros lo tenemos todo. Amén. Todos los reinos de este mundo perecerán. Y para esta iglesia en específico, este era un recordatorio extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque estando ellos bajo persecución por el Imperio Romano, probablemente se estaba preguntando hasta cuándo durará esta persecución. ¿Quién prevalecerá? ¿Roma o la iglesia? Y él les recuerda, ustedes se han acercado a la iglesia, a la asamblea general, a la congregación de los primogénitos. A ustedes les pertenece el mundo. Amén. Ustedes han recibido un reino inconmovible. Amén. Roma perecerá, Estados Unidos perecerá, México dejará de ser, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Sobre el gozo que ahora nosotros tenemos, por el cual podemos enfrentar el sufrimiento y podemos enfrentar la persecución por causa de Cristo, está basado en esta promesa, en la promesa de que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y fíjate que el texto, en el verso 28, que lo vamos a ver la semana que viene, dice, por lo cual, puesto que recibimos, y quiero que notes que no dice, puesto que recibiremos, recibimos.
porque aunque no lo estamos disfrutando en toda su plenitud, tú y yo somos parte de un reino inconmovible, de una mejor herencia en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba por la iglesia, decía que él oraba para que los santos pudieran comprender la grandeza y la gloria de la herencia que tenemos en Cristo. Porque cuando tú y yo vamos por este mundo, en nuestro peregrinaje a Sion, teniendo en mente el gozo, el carácter inconmovible de la herencia que tenemos en Cristo, podemos enfrentar cualquier tribulación, cualquier sufrimiento, porque el gozo de saber que en Cristo tenemos algo inconmovible es mejor. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuál es la fuente de tu gozo? ¿Qué es lo que mantiene tu corazón palpitando? ¿Qué es lo que te mantiene a ti motivado? Nada se compara con el gozo de esta promesa, de que en Cristo tú tienes algo mejor, más glorioso, algo eterno, inconmovible. Por eso no tiene sentido mirar atrás. Pero amados hermanos, el gozo de la comunidad del nuevo pacto es un gozo, hermanos, que surge sobre mejores promesas, porque surge sobre la base de la promesa de Dios, de una total vindicación cuando Cristo venga por nosotros. Mira ahí conmigo nuevamente Hebreos capítulo 12, verso 23. Dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, y quiero que todos escuchen bien, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de ¿quién? De todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y esta expresión, hermano, es bien interesante. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque dice: ustedes se han acercado a Dios, el juez de ¿quién? De todos. Y una vez más, no quiero que pierdan de vista el contraste con el antiguo pacto. Ellos en el monte Sión no se podían acercar a Dios porque Dios es el juez. Pero ahora en el nuevo pacto, ellos pueden acercarse a Dios, el juez de todo. Y este era un recordatorio para estos hermanos, que a pesar de que ellos estaban sufriendo, a pesar de que ellos estaban padeciendo, ellos podían seguir adelante, debían seguir adelante, porque Dios ha prometido una vindicación total de su pueblo. Dios es el juez de todos. Y en aquel día, Él dará la recompensa a sus hijos. Por eso dice el texto, hermano: y a los espíritus de los justos, amén, hechos ya perfectos. Porque cuando llegue aquel día, ese día glorioso para la iglesia, y estemos delante de Dios, el juez de todos, nosotros, la iglesia, hermano, oiremos esa gloriosa declaración: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese día Dios vindicará la fe de sus santos. Ese día Dios recompensará totalmente la fe de sus escogidos. Y por eso, porque tenemos esa promesa, nosotros debemos seguir adelante y no mirar atrás. Porque ese día tu fe será recompensada completamente. Amén. Y te darás cuenta que todos los sufrimientos y todos tus padecimientos por causa de Cristo valieron la pena. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero también, hermanos, estos hermanos eran alentados a seguir adelante por el gozo de saber que ese día Dios vindicaría a su pueblo por castigando justamente a todos sus enemigos.
Él es el juez de todos. Y en este mundo la iglesia sufre. Sufrimos acá a manos de hombres perversos e inicuos, enemigos de Cristo, que persiguen la iglesia porque odian a Cristo. Pero también la iglesia sufre en manos de hombres inicuos, que porque vivimos en un mundo bajo pecado, al interactuar con nosotros, nos maltratan y nos sufren y nos hacen sufrir. Y la iglesia añora que se haga justicia. Pero en este mundo, muchas veces, en la mayoría de los casos, la iglesia no va a encontrar justicia. Porque los jueces de este mundo no son justos. La esperanza de justicia, de que se haga justicia y que nuestros enemigos sean castigados, está en el día en que Cristo venga por nosotros. Ese día Dios dará retribución a aquellos que han hecho sufrir a su iglesia. Mira conmigo este pasaje de la Escritura, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. ¿Lo tienen ahí, hermano? Dice la palabra de Dios de esta manera. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por nosotros. A esta iglesia que estaba sufriendo persecución, también Dios le dice, el apóstol Pablo le dice, después de todo, es justo delante de Dios, ¿qué cosa? Retribuir con aflicción a los que os afligen. Todos aquellos que afligen el pueblo de Dios, cuando Cristo venga, serán afligidos con gran aflicción, porque serán castigados con destrucción eterna. Y esa es una referencia a la vindicación del pueblo de Dios. Y esa verdad, el hecho de que nos hemos acercado al juez justo de todo, el cual vindicará nuestra fe y vindicará nuestro sufrimiento, produce un gozo que es superior a los sufrimientos temporales de este mundo. Por eso, esta iglesia y nosotros debemos seguir la carrera que tenemos por delante, porque en Cristo nos hemos acercado al Dios juez de todos. Amén. Quiero invitarte, que ahí donde tú estás, te pongas en pie y vamos a responder a este mensaje que hemos escuchado cantando el Señor en esta mañana. Quiero animarte a que medites, que recuerdes que mientras cantamos nos estamos uniendo nuestras voces a miles de ángeles que en el cielo, junto con la iglesia triunfante, adora al que está sentado en el trono. No te quedes callado. Pide a Dios que Él promueva en ti el gozo de la adoración al Dios mismo. Cantemos al Señor.
Amén. Hermanos, así puesto en pie, quiero terminar en esta mañana haciendo algunas aplicaciones, hermanos, de lo que acabamos de escuchar. Y quiero invitarte a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Tú escuches estas aplicaciones y mientras las escuchas, tú ores. Quiero hablarle a la iglesia. En esta semana, nosotros comenzamos una nueva semana. Y quiero animarte a la luz del mensaje que hemos escuchado. Quiero animarte, mi hermano, a que en esta semana, cualquiera que sea tu experiencia esta semana, quizás vas a hacer una semana difícil, quizás va a ser una semana que vas a enfrentar dificultades, y por esa razón yo quiero animarte a que en esta semana tú dediques tiempo a tener comunión con Dios, para que tú puedas recibir de Él, de la adoración a Dios, el gozo que tú necesitas para enfrentar esta semana. Amén. Tú necesitas gozo. Y ese gozo lo vas a encontrar teniendo tiempos regulares de adoración a Dios. Quiero animarte a que en esta semana tú dediques tiempo a adorar a Dios en tu familia, en tu casa, para que Dios renueve el gozo de tu alma. Dice también este texto, aprendimos que en Cristo nos hemos acercado al juez de todos. Y a la luz de esta verdad quiero hacer una aplicación para ti, para la iglesia en esta mañana. Quizás en esta semana vamos a tener oportunidades de servir al Señor y la vamos quizás a dejar pasar por alto porque servimos al Señor la semana pasada y quizás nadie reconoció tu servicio. Quizás tu servicio quedó en el anonimato. Pero mi amada iglesia, en Cristo tú te has acercado al juez de todo. De Él viene la recompensa de tu trabajo. Amén. De Él viene la recompensa de tu servicio. En esta semana sirve a Cristo con gozo, porque esa es una forma de adorarlo también a Él, sabiendo que de Él viene tu recompensa. Y quiero terminar hablando de aquellos que están aquí que no tienen a Cristo. La Biblia dice que Dios es el juez de todos, no solamente de la iglesia, sino de todos. Y porque Dios es el juez de todos, tú eres pecador, tú estás separado de Dios por causa de tu pecado, tú estás bajo justa condenación. Porque Dios no solamente es el juez, es un juez justo. Y un día, créalo o no, un día tú vas a tener que dar cuenta a Dios por tu vida. Tú un día tendrás que pararte delante de Dios a dar cuenta por tu vida. Y para ese día tú necesitas un abogado. Un abogado que te defienda delante del Padre, de este juez justo. Pero no un abogado como los abogados de este mundo, que su función básicamente es darle la vuelta a la ley, encontrar los pequeños agujeros en el sistema. Este abogado del que estamos hablando es Jesucristo. Amén. El cual no le da la vuelta a la ley, no tuerce la ley para tu conveniencia, sino que la cumplió en su totalidad. Amén. Y murió por ti. Amén. Para que si tú crees, tú tengas vida eterna, arrepintiéndote de tus pecados. Amén. Es por eso, y hoy, el juez justo de todos te ofrece condiciones de paz por medio de Cristo. Ven a Cristo, pecador. Amén. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu rebelión. Cree en Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna. Ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Sí. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, quiero rogarte que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras almas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén.